Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Es un tremendo privilegio estar en Puerto de Ideas y, por supuesto, es un tremendo privilegio poder estar ante ustedes. Y estábamos comentando con Andrés qué fascinante es estar un fin de semana entero escuchando gente inteligente, sintiéndose desafiada y al mismo tiempo entusiasmada frente a lo que está apareciendo. Y por supuesto yo estoy muy muy feliz de encontrarme nuevamente con Andrés Montero, con quien he tenido el privilegio de conversar muchas veces y siempre para mí es muy muy fascinante. Así que Andrés, muy bienvenido, muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí. Ahí sí, no sé. Muchas gracias a ti. Feliz de encontrarme contigo otra vez para conversar. Bueno, tenemos acá algunos de los libros de Andrés. Están en orden de el más antiguo al más nuevo. Los últimos son 3 libros de ficción que están publicados por nuestra editorial La Pollera. Yo también soy autora de La Pollera. Y en este libro, ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI?, que es una publicación de Casa Contada, hay muchas reflexiones respecto a, bueno, responder esta pregunta, ¿no? Y qué es un poco lo que vamos a estar haciendo hoy día. ¿De dónde vienen los relatos? ¿Por qué? Y de hecho yo amenacé al Andrés con partir con esta pregunta que nos va a dar para 1 hora de conversación, pero no la vamos a usar toda en esta pregunta. Antes de partir, sí quiero decirles que vamos a dejar 15 minutos para preguntas del público, pero vamos a ser muy exigentes con las preguntas porque tenemos solo 15 minutos. Bueno, vienen, de alguna forma podríamos decir que vienen de lo más profundo del ser humano. Son, como decía Joseph Campbell, este antropólogo estadounidense, decía que son los sueños colectivos, ¿no? Como el mito es el sueño de toda la comunidad. Entonces, el cuento, si bien después hay trabajo individual de cuento cuando aparecen las primeras autorías, el cuento, el mito, la historia que se contaban en el fueguito, en las noches, viene de lo que la comunidad necesitaba escuchar para pasar el miedo, para pasar el hambre, para divertirse. Entonces ese es el surgimiento. Y nos podemos preguntar de dónde vienen hoy día, ¿no? Las que todavía han permanecido, los viejos mitos, y vienen de ese lugar del que estaba hablando, pero me parece también interesante pensar por qué han sobrevivido, ¿no? Porque muchas de estas historias, quizás algunas han tenido alguna escritura, alguna versión que se ha puesto en libro, pero muchas de esas historias se han mantenido por la oralidad. Y hay un folclorista español que tiene una frase muy buena, dice, porque él se pregunta por los relatos orales que él logra recopilar en el siglo XX, donde hay cuentos anticlericales, ¿no? Cuentos súper feministas, y él se pregunta cómo pudieron sobrevivir a la censura, porque los que recopilaban eran fundamentalmente de la iglesia, ya había una censura feroz, eran hombres, y entonces se pregunta cómo pudieron resistir estas formas, estos chistes, toda esta oralidad tan viva del pueblo. Entonces dice, bueno, la oralidad es la resistencia poética del pueblo, y me parece una cosa hermosa. Es una cosa hermosa. Ahora, suele suceder, y estábamos hablando de eso hace poco, que la oralidad luego se traspasa a el formato impreso, ¿no? Y pareciera ser, y esa es la pregunta más bien, que ese ejercicio fija. O sea, ¿qué más fijo que el impreso? Ahí está, tac, ¿no? Pero no termina ahí. Y ustedes nos contaban con Nico más temprano que hay cantidad de versiones de La Cenicienta, cantidad de versiones de Caperucita Roja, pero luego las que llegan hasta nosotros son las que tienen más fijación. Disney, por ejemplo, ¿no? Entonces hablemos de cómo esa resistencia también encuentra caminos paralelos. O sea, absolutamente, porque hay que estar como ejercicio autoral, como lo que hace Charles Perrault, por ejemplo. Él escuchaba cuentos, dicen que de las cocinas, ¿no? Como él era un burgués y escuchaba los cuentos que contaban las cocineras o la gente como la servidumbre. Y entonces cuando llegaban las tertulias y todos entretenían a alguien tocando el clavicordio o alguien recitando un poema, él no sabía qué hacer y entonces se le ocurrió alguna vez contar uno de estos cuentos que había escuchado y fue un exitazo, porque no habían llegado a
las capas altas, estos cuentos estaban ahí en la resistencia poética del pueblo. Y entonces Perrault hace un libro, el primer libro que hizo, y le parecía tan lejano de su mundo que ni siquiera le puso su nombre, o sea, no lo firmó, le puso el nombre de su hijo, así como para que le echar la culpa de cualquier cosa. Y tuvo un éxito tremendo, y después ya sí saca un segundo libro y ya le pone su nombre y todo. Entonces, igual que mala onda, sí, mala onda. como echando al cabro chico adelante, por si Sí, acaso. fue él. Claro. Bueno, y entonces este es como un ejemplo, porque uno podría pensar, bueno, entonces la Caperucita de Perrault o el Barba Azul de Perrault es la historia. De hecho, hay mucha gente que dice Caperucita Roja de Charles Perrault. Y Charles Perrault, en el fondo, es una foto. O sea, viene la Caperucita, no sabemos desde cuándo, pero a mí me pasó una vez que estuve en un bosque en España, en un bosque muy oscuro, y entendí de dónde venía la Caperucita Roja. Porque dije, me puse a pensar, si yo estuviera acá solo, y hay lobos, porque ahí no había, pero en ese tiempo, hace 1500 años, sí había lobo en esa zona, el miedo de estar solo en un bosque donde hay lobos, ¿no? O sea, como ahí uno empieza a entender que son relatos que se crearon medio solo. O sea, como es el miedo de la comunidad de encontrarse con el lobo, y después hay un montón de simbolismo de qué significa eso. Entonces, ese cuento de la Caperucita Roja, por poner uno, venía de siempre, podríamos decir. O sea, había estado dando vuelta, a veces era una abuela, a veces era la madre, a veces era un lobo, a veces era un oso, pero el miedo de lo desconocido en el bosque ya estaba. Entonces, lo que hace Perrault en este caso es como que le toma una foto, digamos, la edita, podríamos pensar, la mete como a algunos de estos programas de Photoshop ahí, la edita y la publica. Pero después el cuento sigue su camino. Y hay miles de versiones y en distintas partes. Cuando se fija realmente en la Caperucita Roja o la Cenicienta, tiene que ver cuando fue muy masivo con Disney. O sea, ese es un momento como en los cuentos populares como triste, porque está todo bien con que haya una versión de la Cenicienta que sea audiovisual. El problema es que es tan masivo que nos quedamos con esa y nos perdemos a las otras miles de Cenicientas que no se casan. O sea, todas las otras Cenicientas que también eran parte de la oralidad se pierden. Y ahí está el problema con fijar, cuando pareciera que es la única forma de entender una historia. Y eso creo que no solo los cuentos populares. O sea, cuando dejamos de ver que las historias pueden tener distintas miradas y distintas versiones, es cuando tenemos problemas, creo yo. Claro, como en ese ensayo hermoso de Chimamanda Ngozi. Estaba pensando en el mismo. Sí. Que, bueno, si no lo encontramos chiquitito, lo pueden buscar. El peligro de la historia única, se llama ese ensayo. Creo que hay un TED con eso. Sí, yo vi la charla, de hecho, sí. Pero el librito está, lo pueden buscar. Y pensaba, ¿no?, en ese ejercicio de fijación, porque además ese ejercicio de fijación no es espontáneo, es un ejercicio de fijación con agenda. Tiene valores. Digo, Disney y sus dibujantes dan cuenta de una época y dan cuenta de una educación sentimental que para ellos es real y que quieren reproducir y que tiene ecos hasta hoy día, ¿no? Ahí todavía esperando al príncipe azul. Sacarse esa idea de encima es muy difícil porque están todas las princesas Disney con las que nos criamos y creamos a nosotros mismos en nuestra subjetividad. Y quería preguntarte respecto a eso, ¿no? A la lucha de los relatos por subvertir incluso el poder de otros relatos que vienen desde una hegemonía, diríamos, desde el poder arriba, y dicen, esta es la manera de ser mujer, por ejemplo, esta es la manera de construir familia, etc. Y está instalada desde un poder, desde el poder del relato, que históricamente también es un poder muy político. Claro, pero si uno piensa como que el relato, como que uno pensaría, el arquetípico es el rey, que era bueno, ¿verdad? Y entonces hubo un problema, pero él batalló contra los enemigos y fue un mejor rey, y su hijo fue... Ese sería como el arquetípico, o el cura que ayudaba, pero al final en la oralidad, en la tradición oral, está mucho más presente el relato del rey malo, del cura que era Barça, está mucho más presente. Entonces, la oralidad, por eso, es una forma de resistencia. Y bueno, poética es una forma linda de decirlo también, yo creo que es cierto, pero también de resistencia al poder. Es de mostrar la verdad desde otro lugar. Entonces, cuando pensamos en la Cenicienta de Disney o el Príncipe Azul, yo no creo que haya que escribir la nueva versión, porque está esto de los cuentos antiprincesa, me parece que no va por ahí la cosa. Sino que ya en la oralidad estaba lleno de estos relatos.
Y lo que estamos haciendo narradores, folcloristas, investigadores, es tratar de ir a buscar esos relatos y contarlos, además. Por aquí hay varios colegas cuenteros que sé que están en la misma, que estamos tratando de demostrar que esos relatos también existían y darles una nueva vida, si es que se habían perdido, para que vuelvan a circular. Entonces y que cuando alguien cuente la Cenicienta diga, sí, pero esta otra versión. Fíjate que al final pasa esto otro, o la mala no era la madrastra, ¿no? Como hay otras versiones que ya existían. Y eso me parece más interesante ir a buscar esas que crear unas nuevas muy marcadas, porque ahí se transforma en un problema de los cuentos en general, pero especialmente los infantiles, que son el cuento para. Este es un cuento para que los niños entiendan que... Y ahí tenemos un problema con la literatura, porque la literatura no tiene ningún otro objetivo que ser literatura, en mi opinión. Pero estaba pensando que, de nuevo, ¿no? Hay un ejercicio político de poder en el relato, volviendo a eso, ¿no? Porque independiente que tú digas, y yo te lo podría discutir, esta idea de que la literatura es primero literatura, pero luego igual es educación sentimental y es ideológica todas las veces, ¿no? Y ahí hay un ejercicio, a propósito de lo que tú propones, de decir, ok, no vamos a enfrentar desde la contemporaneidad la Cenicienta, sino que vamos a ir a buscar las otras Cenicientas que vienen incluso de antes, ¿no? Y ahí hay un ejercicio que a mí desde el feminismo me parece fantástico, que es la idea de romper con la naturalidad. Porque nos dicen, no, así, esto es, ¿no? La ideología de género instala la idea de esto es ser hombre, esto es ser mujer, y esto siempre ha sido así. Pero cuando uno empieza a decir, no, pues si hay todas estas otras versiones, esto no siempre ha sido así. Estaba pensando en la Divina Comedia, ¿no? Y nosotros tenemos esta fantasía del medievo, ¿no? Como esta época súper sacra, súper dura, y uno lee la Divina Comedia y de verdad, así, chancho, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Sexo, drogas y, no sé, saltarelo, ¿no? O sea, hay un ejercicio también de romper, pero que esa historia se demoró, o los cuentos de Canterbury, o sea, es como se demoraron mucho en llegar a nosotros para, desde los ecos del pasado, decirnos, ojo, el pasado no es tan limpio como ustedes creen, los seres humanos siempre hemos sido muy complicados. Y ahí preguntarte, ya vamos a ir a tus libros, pero ahí preguntarte sobre qué te pasa a ti, como sujeto contemporáneo, varón, hombre, heterosis, ¿cachai? Y criado y nacido en este Chile del siglo XXI, bueno, tú, y desde los 1900 todavía. Tarde, porque muy joven el Andrés. Cuando te encuentras con esos pasados, con esa diversidad y complejidad de los pasados a través de las narraciones orales. Me encanta porque veo que el ser humano siempre ha sido complejo y si existen los cuentos y la ficción es para tratar de entender lo que es ser humano, creo que finalmente va por ahí. Entonces, tienen como esa, respecto a lo que decía, yo creo que cuando uno escribe, o incluso cuando cuenta un cuento, la decisión de contarlo o escribirlo no tiene que ir como con el efecto que quiere producir, ¿no? Tiene que estar buscando otras cosas que tienen que ver con pulsiones internas, ¿no? Ahora, que después produce eso y educa sentimentalmente, por supuesto, porque es el lugar del otro, es la empatía, bueno, y hay muchas cosas que están ahí dentro. Y yo cuando leo cuentos muy antiguos, o sobre todo cuando los cuentan otros narradores, que a mí me encanta escuchar cuentos, o cuando voy por los campos con la Nicole escuchando historias y vemos cosas que se han transmitido por mucho tiempo y que llegan hasta nuestro oído, me parece fascinante decir, mira, fíjate que este cuento se trata de un tipo que es pobre y que está buscando un tesoro, ¿no? Que es como un relato como muy arquetípico. Y nos dice, y hoy día, o sea, hay mucha gente haciendo lo mismo, ¿no? Tratando de hacer como plata muy fácil, siendo como influencer, y ahí entonces va a llegar, o sea, hay como mucha gente buscando el tesoro. Entonces me parece que hay, por un lado, entender el pasado me ayuda a entender el presente, porque hay una continuidad de las pulsiones y de la complejidad del ser humano, y eso me parece como muy fascinante. De hecho, ese es un súper buen pie para la pregunta que te tengo sobre Todo ni Ninguno, pero hago una pausa para hablar sobre el bestiario que publicaste con Zigzag. ¿Sí? Con SM. Con SM. Hay un bestiario hermoso, además ilustrado, que hiciste sobre mitología chilena. Entonces, variamente son nuestros monstruos. Y a mí me pasó cuando lo leí
que pensaba en cuánto de esos monstruos de nuestro imaginario tradicional tienen todo que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, preguntarte respecto a eso, ¿qué pasa cuando con la Nico van encuentros en ruta escuchando a la gente, a los viejos y viejas, a los ancianos y ancianas que antes eran los líderes de nuestras tribus, ¿no? Y empiezan a contarte cosas que puede o no, yo me imagino que pasa, a mí me pasa, y uno dice, eso explica por qué mi abuelo se comportaba así o por qué soy como soy, no sé. Bueno, en realidad es como para mí el trabajo más lindo, como de ir a escuchar directamente. Me gusta leer y todo, pero como ir a escuchar que alguien te está contando algo es bien, no sé, grato. Y ahí, en esas recopilaciones, de repente te hablan del el alicanto, que no es un ser mitológico demasiado conocido en Chile, porque es sobre todo del norte, entonces quizás lo conoce más la gente de allá, que es un pájaro fosforescente y que fosforece según el metal que come, porque se alimenta de oro o de plata, o de cobre, dicen algunos. Y entonces fosforece dorado o plateado, no tiene sombra, así que ya saben cómo reconocerlo si se lo pillan. Es chiquitito, así como quien dice, como una paloma, pero un poquito más grande, pero con estos colores, y con los ojos así que miran con... Y entonces, ¿cuál es la gracia del alicanto? Que si uno lo sigue, te lleva a la mina de oro o de plata de donde se alimenta. Entonces, cuando alguien se encuentra en un alicanto, obviamente empieza a seguirlo porque se puede hacer millonario. Muestra la beta. De nuevo, de la noche a la mañana, millonario, porque ese es el sueño chileno. Y entonces, eso tiene... Por eso nos dedicamos a la cultura. Por eso nos dedicamos a la cultura. Mañana multimillonario, miren. Por si acaso. Y entonces, si alguien sigue el alicanto, va a llegar a la mina. Pero hay un pero, que el alicanto se da cuenta si el que lo está siguiendo tiene el alma codiciosa o tiene el alma generosa. Ahora, ¿cómo se da cuenta? Mitología, ¿no? Pero se da cuenta. Y entonces, si uno tiene el alma codiciosa y no va a compartir lo que encuentre, te pierde en los abismos. Entonces, ahí cuando dicen, no, ese se perdió, que andaba siguiendo un alicanto. Y ese no, era egoísta, dicen los de allá. Y cuando alguien encuentra una beta y después la comparte y le cuenta a la comunidad y todo eso, es porque había seguido un alicanto que... y ese mito debe tener, o sea, como que sepamos, así que aparezcan fuentes, 300 años, pero seguramente tiene mucho más, porque debe venir del mundo indígena. Entonces yo digo, pero ese conocimiento de los abuelos es muy importante que los niños lo sepan hoy día, al menos como simbólico, si quieren, por ahora, pero que esté en nuestra cabeza eso que ya se sabía hace tanto tiempo, que era que las riquezas naturales son para todos, pues no pueden venir una empresa extranjera y llevárselo todo y dejar, sobre todo las comunidades que están alrededor de ahí, que son las más pobres del país, las que están justo donde está la mayor riqueza. Eso ya lo sabía la historia del alicanto. Por eso hay que seguirlas contando. O la pincoya, que la pincoya baila, se pone ahí en las costas de Chiloé y baila mirando el mar o mirando a la isla. Si baila mirando hacia el mar va a haber abundancia de peces. Y se puede pescar ahí, le dicen a los pescadores, pesquen aquí. Pero si baila mirando a la isla, va a haber escasez y tienen que irse para otro lado. Entonces me parece que eso, ¿cuántos años tendrá? Viene el mundo mapuche, huilliche. Y es justamente el problema que tenemos con la pesca y con la sobreutilización de los recursos naturales. Pero eso ya estaba en la oralidad, ya estaba en las leyendas. Por eso a mí me han dicho algunas veces que soy muy nostálgico, como de un tiempo pasado donde había más historia y algo de eso hay. Pero digo, si las traigo al presente no es por nostalgia, es porque creo que nos están diciendo las cosas que tenemos que saber hoy día. Bueno, y eso también me da pie. Ahora voy con la pregunta respecto a Torín Ninguno, que no sé, había libros afuera, ¿no? Así como si se quieren conseguir los libros de... ¿No? ¿No hay? Hola, Cristiano, ¿te dice? Sí, bueno, pero entiendo que hay una feria ahí en la Plaza Aníbal Pinto, o si no, vayan a su librería favorita y encuentren los libros de Andrés Monteros, que son fascinantes. Torín Ninguno, vamos a partir por acá. Bueno, ya partimos, pero este es un libro hermoso, 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 que sucede en un circo, como pueden ver ahí en la portada. Y es una versión muy libre y muy chilena de Las Mil y una Noches. Y uno dice, ¿cómo hizo eso? Bueno, en el libro. Pero quería preguntarte respecto a ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo uno puede tomar un relato de una tradición tan ajena, como en este caso sería la tradición árabe medio oriental, que además sabemos que en el caso de La Mil y una Noche compila un montón de cuentos que vienen de la tradición oral y después decir, pero esto va a ser todo el sentido en el Chile del 2020? ¿No? ¿Qué hay ahí en los cuentos universales? Claro, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Como la universalidad. A mí me pasó, yo
el año 2010 tomé mi primer taller para aprender a contar cuentos. Porque yo quería aprender a contar cuentos. Y en el taller tenía, dentro de los otros alumnos, había una compañera que era persa, era iraní. Y entonces ella eligió contar el marco narrativo de Las Mil y una Noches. Yo no conocía, nunca había, o sea, sabía de Sinbad el Marino y Alibaba y los 40 ladrones, pero no conocía mucho más que eso. Y entonces ella contó, resumo muy brevemente por si alguien no conoce, que un rey se casaba todos los días con una nueva doncella y después de casarse y poseerla, dice las traducciones, la asesinaba. Y esto ocurrió, bueno, por mucho tiempo, hasta que ya no quedaban doncellas que se pudieran casar con el rey Sareyar, y el visir le encarga el rey que vaya a buscar alguna doncella. Como no encuentra ninguna, está desesperado porque si es que no encuentra le cortan la cabeza, y su hija, la princesa, bueno, la hija del visir, en realidad no era princesa todavía, Sherzade le dice, papá, cásame con el rey. Y le dice, no, pero ¿cómo? ¿Estás loca? Y dice, papá, cásame con el rey, que yo sé, y si no te van a cortar la cabeza. Y finalmente el visir accede, ¿no?, a que el rey se case con su hija sabiendo que la va a matar. Y cuando Sherzade se casa con él, y después de tener relaciones, cuando ya se dispone a asesinarla, Sherzade le pide como último favor si acaso puede contar una historia. Porque ella sabía mucha, y el rey accede, de aburrido suponemos, y entonces escucha la historia, y Sherzade le cuenta una historia tan larga que amanece y no la ha terminado todavía. Entonces el rey se va a juzgar los asuntos del reino, y dice, bueno, a la noche sí termino de escuchar la historia, y ahora sí la mato. Pero ella sigue contando, y el cuento es muy largo, y en alguna, esto empieza a repetirse todas las noches, y algunas veces termina un relato, pero dice, bueno, pero no es más interesante que lo que le pasó al pescador. Y el rey dice, ¿qué pescador? Y ahí entonces, en el pescador. Y la narración oral salva vidas. Bueno, claro, yo escuché, este era como el relato, ¿no? De quién era Sherzade, que yo no sabía. Y me quedé impresionado de la historia, de la fuerza que tenía la historia. Primero, porque contar cuentos para sobrevivir, ¿no?, que me llamó mucho la atención. Y además, que estaba hablando de femicidio, que obviamente sigue siendo un tema muy vital en Chile, pero en esos años como que, no sé, está más presente. Se hablaba mucho, quizás recién lo estábamos viendo. Yo dije, pero me están hablando de femicidio en un libro que tiene, o sea, 1500 años, el marco narrativo, los cuentos son mucho anteriores, y vienen de distintas culturas, además, es una compilación. Entonces, ahí había algo que me pareció que, claro, viene del mundo árabe o persa de hace más de un milenio, pero me está hablando de Chile, ¿no? Y entonces quise tomar eso y ver cómo podía encajar eso en algo más contemporáneo en Chile. Justamente por la universalidad de lo que estaba hablando el libro. Que además son relatos, Las Mil y una Noches son como 600 cuentos de distintas partes del mundo que se contaban por ahí, y algún genio dijo, bueno, vamos a unirlo. Y ahí se creó este relato, este marco para que el libro pudiera existir. Y se conoció muy tarde, porque recién en el siglo XVIII, XVII, hubo una traducción al francés. Entonces no se conocía en el mundo occidental, quiero decir. Y ahí, como siempre aparecían cuentos nuevos que decían, no, este es de Las Mil y una Noches, nació la leyenda de que quien osara leer Las Mil y una Noches por completo moriría en el intento. Así que yo no lo leí entero todavía, no. Pero hiciste todo en ninguno. Sí. Sin haber terminado. Sin haber terminado el libro. Porque también ese es un tema. Bueno, ese es como el tema central de la novela. Digamos, la leyenda que da pie a la novela, que es que no se puede leer el libro entero, y esto ocurre en un circo chileno, y hay una niña que está contando los cuentos y sabe que no los puede contar todos, o descubre que no los puede contar todos. Bueno, por ese cruce te quería preguntar, ¿no? Porque esta frase que quizás tú sabes de dónde vienen, o quizás es narración oral de cuenta tu aldea, cuenta el mundo, es ese cruce, ¿no?, entre tomar una tradición ajena, y luego la pregunta es, ¿qué tan ajena es para que siga haciéndonos sentidos en un contexto idiosincrático absolutamente distinto? ¿Cómo haces tú para hacer calzar estos dos mundos que parecieran distantes, pero quizás no tanto? Creo que era Tolstoy que decía, describe bien tu aldea y serás universal. Y creo que va por ahí, o sea, que Tolstoy ya lo dijo, así como que si uno explica bien y muestra bien como su cuadra, su barrio, podríamos pensar, su familia, está diciendo algo que es universal, ¿no? Entonces, claro, este es un circo chileno que se va moviendo, pero al final el libro, el mío, quiero decir, Todo y Ninguno,
trata de relaciones humanas, de relaciones de poder, de jerarquía, de patriarcado, que son temas que están presentes, lamentablemente, en todas las culturas. Por lo tanto, lo que yo creo que logro hacer es, que, no solamente con Las Mil y una Noches, sino que en el resto de mis libros generalmente parten de algo, ¿no? Como de alguna historia que ya existía, como Tahuá, por ejemplo. Parten de algo que ya existía. Entonces lo que yo me iba dando cuenta cuando me preguntan así, bueno, pero ¿cómo haces para escribir? Y uno nunca sabe bien qué responder. Pero sí he identificado que tengo ¿cómo diría? Como buen oído narrativo. O sea, cuando alguien, porque a veces te cuentan, nosotros visitamos a veces ancianos con la Nicole y te puede estar 4 horas contando cosas y claro, uno no, a veces no es un estoico, ¿no? O sea, de repente como que uno se empieza a perder, pero de repente algo dijo ese señor que a mí por lo menos como que se me queda, porque veo que lo que está diciendo me sirve para hacer nuevas historias, porque están hablando de algo más. Ahora, ¿de qué están hablando? Ese es el misterio. Te pongo un ejemplo, porque esto me pasó hace muy poco y lo he contado harto estos días porque es algo que yo no he escrito. O sea, me contaron algo con lo cual yo sé que puedo hacer una novela o un cuento, por lo menos. Que aún no lo hago. Entonces lo estoy contando porque me sirve como ejemplo. Andaba en Pichidegua y así haciendo presentaciones de libros y la persona que me acompañaba me contó, me dijo, bueno, a ti que te gustan las historias, estábamos hablando de historias de su pueblo, entretenido, feliz. Y me dice, claro, que yo tengo mi mamá, ahora llegó mi tío a la casa que está viejo y está con un problema. Y yo, ¿cuál es el problema? Pero ella ya no me estaba contando una historia, ahora me estaba como contando algo de su vida. No, el problema es que el tío, bueno, él es mayor y qué sé yo, entonces mi mamá lo tiene que bañar, ya, bueno, sí, pucha, le toca. Claro, me dice, pero es que no lo puede bañar en agosto. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo en agosto? Me dice, lo que pasa es que en el pueblo está la hora mala. Y yo así, porque ella como que pensaba que yo sabía. Y yo decía, no conozco, ¿qué es la hora mala? No, bueno, se dice que en agosto, en mi pueblo, hay una hora que es mala. Espérate, pero hay una hora durante todo el año que se da en el mes de agosto. Sí. Ya. Y el problema es que cambia. O sea, un año fue, por decirte, a las 3 de la mañana del 5 de agosto, pero eso no quiere decir que el próximo año no pueda ser el 31 de agosto a las 5 de la tarde. Y no se sabe. Entonces, ¿cuál era el drama? Que según la leyenda del pueblo, si uno se está bañando mientras llega la hora mala, se muere. Entonces, el señor, esta es la historia real, el señor le decía a su sobrina, que tan amablemente lo estaba cuidando en sus horas de vejez, que en agosto no se bañaba, porque le podía llegar la hora mala y él no sabía cuándo era, así que no se bañaba. Entonces, claro, el drama de esta señora era que tenía un señor que empezaba ya a oler después de unos días, y entonces esto pasó un año, como ella que se la perdonó, no sé qué, al segundo año y al tercer año, y dije, ¿y qué hace ahora? Ahora, cuando llega julio, lo pasa a septiembre al tiro. Entonces le dice, no, tío, ya estamos en septiembre. Y dice, pero se me hizo corto agosto. No, estuvo corto este año. Entonces, eso fue lo que me contó. Y yo no me puedo olvidar de la historia. Entonces yo digo, ahí todavía no hay una historia. O sea, todavía no hay un cuento. Hay un relato, pero está tremendo. O sea, claro, porque uno empieza a pensar, yo ya tengo pensado en el fondo como el cuento, solo que no lo he escrito, pero hay 1000 posibilidades para donde se puede ir eso. Entonces yo ahí tengo la hora mala. Es buenísimo. Entonces, yo no sé si es porque es universal, pero yo sé que hay una buena historia ahí y lo que voy a hacer, o lo que he hecho con todos mis libros, es como tener la visión de saber dónde hay cuentos para contar y dónde a lo mejor solamente hay un cuento para recopilar o un cuento para repetir, ¿no? Entonces, eso es como para contarte cómo trabajo. O sea, trabajo escuchando y de repente, la hora mala, está buenísimo. Ahora hay que ver qué hacer con eso, porque todavía no es un cuento. Claro, pero a propósito de eso que dices, uno se pregunta, ¿no? ¿Existen nuevas historias? Bueno, Borges decía que no, que habían 5 temas que eran los únicos temas de la literatura. Yo a veces pienso que no, que estamos contando lo mismo una y otra vez. Pero obviamente ahí está la mano del narrador, la narradora, el poeta, es que encuentra una forma de decirlo.
Entonces, quizás no hay historias. Por ejemplo, en La muerte viene estilando, me pasó algo con ese libro, es un libro que habla, bueno, que tiene como protagonista la muerte, son 6 relatos, y en el último, entonces, claro, hablar de la muerte, o sea, no es nuevo, no, en absoluto. De hecho, hay un personaje que en el cuento que se llama Ahijada, que es ahijada de la muerte, y eso es un cuento tradicional que debe tener 2000 años, por lo menos, que la muerte tiene un ahijado o una ahijada, depende de la versión. Y yo tomé eso para hacer una reescritura de ese cuento tradicional. O sea, nuevo no es, pero esto es una de las cosas más lindas que me ha pasado. Me encanta que me escriba gente y me comente lo que le pasó leyendo. Es como algo muy bonito, que es lo único bueno que le veo a las redes sociales últimamente, que está ese como lugar de encuentro ahí también. Y entonces me escribe una persona, una chica de mi edad, quizá un poco más joven, y me cuenta que había leído el libro y que le había gustado. Y en el libro al final hay una especie como de monólogo, hay un diálogo de una madre con su hijo y la madre le explica lo que ella entiende por la muerte, ¿no? ¿Quién es la muerte para ella? Le dice que la muerte es la envidiosa de los que tuvieron una vida y poco tranquiliza al hijo que tiene problemas con la idea de la muerte. Y eso es como un monólogo que ha sido como bien como releído, como que tocó una fibra, parece. Bueno, pero ella me cuenta que había leído el libro y que poco después falleció su mamá. Esto me lo escribe, me dice, y yo no tenía palabras. No tenía palabras porque no me lo esperaba, porque uno nunca está preparado. Y no sé si porque será la única hija o porque, o la mayor, pero a ella le tocaba decir algo en el funeral. Y entonces me dice, y no tenía palabra, entonces lo que hice fue leer el monólogo, lo que le dice Eulalia a Martín en el cuento. Entonces me dice, te quiero dar gracias, bueno, por el libro, pero porque tuviste las palabras que yo no tenía en ese momento. Entonces, bueno, eso cuando me preguntan, oye, ¿por qué seguir? O cuando yo me pregunto, ¿y por qué seguir escribiendo? Está lleno de libros, lean a Tolstoy, ¿para qué van a estar leyéndome a mí? Digo, bueno, por ahí hay alguien afuera y mis palabras tienen la misma forma de su herida. Y pienso también que es lo que ha pasado siempre, solo que a nosotros nos cuesta verlo porque hay un libro entre medio, hay distancia, que es que la comunidad necesita elegir a sus narradores para que digan lo que a veces no podemos decir. Entonces, el rol que yo he entendido que me tocó en la vida es ser narrador. Ojalá de una comunidad que me quiera como narrador. Y eso se va viendo en la medida en que la gente, bueno, en este caso lee los libros o va a escuchar los cuentos. Y el día que no sea así, no tendré que ser más narrador, porque estarán eligiendo a otros narradores o narradores por las razones que sea. Pero haber entendido eso me dio como una sustancia, como un sustento, quiero decir, para seguir escribiendo y para seguir contando historias. Tener las palabras para cuando la comunidad no las tiene. Ahora, es muy hermoso, no sé si aquí hay gente que haya leído La muerte viene estilando. Ay, mira, levante sus manitos para que los vea. Mira, porque una de las cosas terribles de escribir es que uno no sabe quién lo lee. Ya, los que no levantaron la mano partieron. Ah, no, mentira. Pero de verdad, háganse un favor. Es un libro tan hermoso, tan hermoso. Y mi sospecha, y aquí viene la pregunta, ¿no? Tiene que ver con este cruce, ¿no? De contar cosas que nos hacen sentido porque siempre nos han hecho sentido a la humanidad. La idea, de hecho, el personaje protagónico parte desde el sinsentido, desde el ¿qué hago acá? ¿Por qué voy a trabajar en una oficina todos los días? ¿Por qué? Y movilizado, no estoy haciendo spoiler, el libro parte así, y movilizado por este sinsentido, sale y se larga nomás, y se larga sin sentido, o sea, va nomás, no sabe a dónde va y va. Y ahí le empiezan a pasar cosas, ¿no? Y lo que se va encontrando es raíz, se va encontrando con la geografía, primero. La geografía física y luego la geografía humana. Se encuentra con la tierra, después se encuentra con el mar, y en el camino se encuentra con la lluvia, con los bosques, con la humedad, por eso la muerte viene estilando, ¿no? Y quería preguntarte por este ejercicio de traer aquello que es primario, diríamos, que está en la narración oral. Tú partiste diciendo, lo que sabemos, ¿cierto?, es que las comunidades humanas se reunían alrededor del fuego para calmarse.
frente a la hostilidad del mundo. Y escuchaban, ¿no? Los rayos significan esto y el sol viene de acá. Y nosotros, comunidad, vamos hacia allá porque venimos de acá, etc. Y pareciera que en la contemporaneidad eso está muy lejos. O porque creemos que lo resolvimos, o porque estamos como el personaje del libro tan metido en la propia que no nos hacemos las grandes preguntas. Entonces, este libro ganó el premio de obras literarias y a mí me parece que es un libro que ha sido muy querido, muy bien recibido, que ha tenido muy bonitas críticas, etc. Entonces, preguntarte qué crees tú que es lo que funciona en el libro, en ese cruce entre lo originario, lo primario y lo contemporáneo. Lo primero que tengo que decir, y que es totalmente sincero, es que para mí fue una sorpresa absoluta. Yo estaba escribiendo una novela medieval, bacán, según yo, 500 páginas, muchos personajes, y por mientras escribí ese librito, como quien dice, como para, mientras tanto, estas historias que tenía por ahí, y lo publiqué como diciendo, bueno, ojalá que le guste a alguien, y le fue súper bien, y la novela medieval nadie la quiso publicar, ahí está guardada. Sí. Entonces... bueno, eso es verdad, digo. Entonces también para mí es como una sorpresa. Entonces yo me he hecho esa pregunta, digo, pero ¿qué le dio la gente al libro? Digo, entonces, primero creo que hay como que abandonarse el misterio. O sea, como que hay algo ahí que está como tocando teclas. Ahora, ¿qué teclas toca? O qué pasó en mí para poder escribir ese libro, me he ido como haciendo la figura como de un sembrador, ¿no? Como alguien que va a sembrar cualquier cosa. Entonces, lo que tiene que hacer primero es pegarle con el chuzo a la tierra para que se suelte, ¿no? Porque la tierra si está dura no sirve. Pegarle para que se suelte, para ocupar pala, chuzo, estar ahí, de que pase el tiempo. Y de repente cuando está lista, incluso si cayeran unas semillas así como porque sí, la tierra ya está lista. Entonces de ahí puede crecer algo. Entonces yo dije, claro, este libro yo lo escribí en 4 meses o si no menos, o sea, fue como muy rápido. Y digo, ¿cómo fue? O sea, y siempre digo, hoy, ¿qué estaba haciendo para hacer lo mismo, para poder escribir de nuevo? ¿Qué hice ese tiempo? ¿Qué comía? Como... Pero claro, en realidad no son los 3 meses. Son todos los años, desde chico, desde que mi papá me contaba cuentos, que le contaba a su papá, desde ahí viene gestándose de mucho antes que yo naciera un universo que es mío y que también es de otro, especialmente pienso como que tiene que ver como con la familia, y que venía gestándose y venía alguien como pegándole a la tierra, y cuando yo ya estuve grande, me empezó a gustar esto, fui con mi chuzo a pegarle a la tierra, que para mí es como ir a escuchar otros cuentos. Entonces de repente llegó la pandemia, me vi sin nada que hacer y escribí el libro en 3 meses, pero es porque ya le había pegado a la tierra. ¿Se entiende? Esa es como la imagen que yo... y entonces creo que si algo conectó la gente con el libro, yo creo que de forma muy invisible o inconsciente han conectado con eso, que algo que tiene que ver como con la raíz, tiene que ver como con lo que nos conecta o lo que nos hace más humanos. Y después un golpe de suerte que fue que el cuento final creo que quedó bien bueno. Entonces la gente, el libro, y lee el último y dice, ¡ay, qué bueno el libro! Pero en realidad porque se queda con buena sensación del último cuento. Yo creo que es mucho más complicado que eso. Ahora, yo sí estaría de acuerdo. Siento que es más complicado que eso. El libro, bueno. Yo lo comentaba más temprano, yo llevo más de 20 años entrevistando creadores y creadoras y por supuesto leyendo y escuchando música y viendo cine. Y a mí me pasa que lo que me interesa es, los libros que pienso, o los autores, o los músicos, las músicas, son aquellos que están muy bien alimentados. Y yo creo que una de las cosas que me fascinan de tu trabajo es que se nota tu enjundioso menú de historias, ¿no? Y como todo lo que tú escribes viene de alguna parte y uno puede reconocer, o si no lo puede reconocer de manera así como, ya, aquí leíste, aquí está Tolstoy, ¿no? Aquí está Donoso, aquí está no sé qué, porque eso no me pasa con tu literatura, pero si uno dice, esto me parece tan es casa, es tan familiar, y es casa con la penumbra de la casa también, ¿no? Entonces hablemos de eso, de lo familiar, que en tu caso no llega a lo siniestro, pero sí llega a
conflictos no dichos de la idiosincrasia chilena. Sí, una de las cosas que me gusta hacer cuando chico iba a la casa de los amigos era, por ejemplo, escuchar como historias ajenas. Me acuerdo como de los papás del amigo, o incluso discutiendo, así yo como así, el cabro chico sapo, así, ¿por qué están peleando? Porque como que, no sé, supongo que veía ahí algo que me explicaba cosas. Y que me empezó a producir como esa curiosidad, ¿no? Entonces, primero como fueron como las historias, ¿no? Como qué es lo que cuentan, qué es lo que callan, o por qué cuando yo era chico, de repente, si iba a tal visita, había algún tema que no se tocaba, ¿no? Y yo me daba cuenta de esas cosas. Y bueno, con mi hermano jugábamos a ponernos bajo la mesa, o sea, jugábamos a cambiar el tema. No sé si jugaron alguna vez cuando eran chicos. Que poníamos un tema cualquiera. Papá, ¿quién ganó las elecciones? Y después nos escondíamos abajo de la mesa y tratábamos de ver si es que habíamos cambiado el tema, al de los adultos. Generalmente lo lográbamos. Los adultos no se daban cuenta de nada. Pero como que tenía esta intuición de que habían cosas que se estaban callando. Y eso hasta el día de hoy me llama mucho la atención. Y también la forma en que contaban cuentos. Cuentos quiero decir como todo lo que sea anécdotas familiares, ¿no? Entonces yo tengo a mi papá, que es mi referente principal, lo tengo muy claro cómo cuenta cuentos, él, ¿no? Como que no empieza a hablar si hay más gente hablando, empieza como in media res para llamar la atención. O sea, lo tengo muy como definido porque obviamente lo he escuchado, creo que nunca he escuchado a nadie en mi vida tanto como a mi papá contar anécdotas. Y después hay gente en otras partes que cuenta súper distinto, de otra forma, más sencilla, ¿no? Entonces, por un lado estaba lo que se contaba en las casas chilenas, fundamentalmente chilenas, y después estaba el cómo se contaba en las casas chilenas. Y eso es algo que he tratado como de traspasar a los libros. Por ejemplo, los silencios, ¿no? Cuando hay en La muerte viene estilando, un personaje le dice a la mamá, no, es que ya me estoy juntando a jugar al truco con unos amigos. Y la mamá que viene hablando, no dice nada, ¿no? Y se queda callada. Entonces él le dice, oye, mamá, piensa muy fuerte. Porque en ese silencio está diciendo muchas más cosas que lo que diría, uy, ¿sabe usted que a mí no me gusta? No, pues, ese silencio marca mucho más. Yo creo que eso nace como de la observación, de cómo contamos las cosas y qué repertorio elegimos también. Yo me pasa con mis amigos, cuando estamos en alguna situación, o familiares, en alguna situación, digo, ahora va a contar la historia de cuando no sé qué. Y empieza, bueno, una vez yo estaba no sé dónde. Y digo, claro, ese es su repertorio. Hay como 10 o 12 historias que funcionan y que busca cualquier momento para meterlas. Hay gente que tiene buen repertorio y gente que tiene mal repertorio. Hay gente que no cuenta mal sus anécdotas, pero tiene mal repertorio. Hay gente que tiene mal repertorio, pero es muy divertida para contar las historias. En esas cosas me fijo yo. ¿Sí? Cuando estamos conversando y me están contando cosas, yo estoy como, sí, pero por dentro estoy como observando. Voy a tener más cuidado. Sí. Por ejemplo, tú. No. Gracias, dejémoslo, gracias. Yo tengo buen repertorio porque hablo con gente inteligente todos los días, así que mi repertorio es prestado, eso sí está muy claro. Pero a propósito de eso, del cómo, ¿no? Hay también riesgo, a mí me encanta preguntarles a los creadores sobre los formatos, sobre las decisiones estilísticas, estratégicas, narrativas, las logísticas también, así como cómo resuelvo esto. Y, por ejemplo, La muerte viene estilando es engañoso, si ustedes se dieron cuenta, porque uno parte y uno dice, ya, me compré una novela, y uno parte leyendo una novela, y luego se acaba en el primer capítulo y parte otra historia y uno sabe cómo es la cosa. Y claro, y al final es, pero no es. Todavía no lo tenemos claro, si es una novela o una colección de relatos. Y en el año que hablamos con el Mar, que es tu más reciente libro, que es el libro de este año, que es una hermosura, de verdad es una hermosura. Si no estuviera el Andrés aquí, yo lo diría igual. Acá hay una decisión muy loca. En términos estratégicos, yo no había leído algo como esto en una novela contemporánea, porque pienso que en literatura medieval hay cosas un poquito como esta, que es que aquí el narrador es el pueblo. Entonces es un narrador plural. Nosotros fuimos, nosotros vimos, ellos llegaron y nosotros estábamos en la taberna y eso. Y es fascinante, hay una escena donde están preparando un asado y dice, las mujeres subimos con las manteles para preparar las mesas, los hombres nos quedamos buscando los leños, súper de género igual, pero súper lindo, ¿no? La manera en que está construido. Entonces preguntarte por
¿cómo funciona? Es como ya tengo lo que quiero contar, ya tengo el repertorio, Ajá, sí. pero tengo que buscar cuál es la manera más apropiada para este repertorio y en este caso hemos visto que tú escoges cosas súper distintas para distintos contenidos. Claro, ahí yo creo que está como un poco la pega del... porque encontrar buenas historias, eso en realidad lo podemos hacer todos, y todos tenemos además al menos una buena historia que contar. Eso yo me he dado cuenta, que todo el mundo tiene al menos una buena historia que contar. Entonces, la pegas del escritor o del narrador o del artista como que quiere contar algo, sería buscar la forma en la que vamos a contar esa historia. En el año en que hablamos con el mar, se juntan los isleños, esto es una isla, en una taberna, que es un barco abandonado, se juntan ahí porque quieren, es un cagüín en el fondo, o sea, quieren... Además, qué mejor palabra, cagüín. Sí, cagüín. Porque se reúnen sí, para cagüinear. para cagüinear. Porque quieren contar la historia de dos hermanos mellizos, uno que se quedó en la isla para siempre, nunca salió de ahí, y otro que acaba de volver después de 50 años viajando por el mundo. Se llevaron pésimo, nadie sabe por qué se fue, nadie sabe por qué volvió, parece que uno le pegó un combo al otro y están ahí, y los hermanos, entonces... dicen como a la taberna, y ahí están ahí cagüineando, y toda la novela es como el cagüín, ¿no? Como ¿por qué pasó esto? Y las distintas hipótesis al respecto, que ahí aparece la pluralidad. Claro. Entonces, yo ensayé, ¿no? Como, bueno, lo cuenta Jerónimo, lo cuenta Julián, lo cuenta un narrador testigo, lo cuenta un narrador omnisciente, y ninguna me convencía. Entonces, también uno estaba como buscándole por dónde. Y de repente, esto yo me he dado cuenta después con el tiempo, pero creo que me influyó mucho el hecho de que se estaba trabajando en la primera propuesta de convención constitucional, que lo que estaba haciendo, lo que se quería hacer, más allá de que no haya resultado, era buscar el cuento de Chile, ¿no? ¿Cuál es nuestro cuento? ¿Quiénes somos? ¿Qué historia queremos contar de nosotros mismos? Eso es lo que estábamos haciendo en términos narrativos. Y de hecho, lo que da la razón a esto es que el preámbulo que se escribe finalmente dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile conformado por diversas naciones, libremente, o sea, nosotras y nosotros. Estaba eso ahí. Había un narrador colectivo, primera persona del plural, tratando de buscar el cuento de Chile. Y yo me di cuenta, tarde, pero creo que fue por eso, que mi narrador se convirtió en un narrador colectivo, porque ellos estaban buscando, a través de la historia de los mellizos, su historia, la historia de la isla. ¿Quiénes somos nosotros que estamos aquí, que somos unos isleños que nadie pesca? ¿Quiénes somos? Entonces, la forma yo creo que aparece como de maneras muy diversas, y en este caso tenía que ver como con el contexto que estábamos viviendo. Bueno, qué bueno eso. Nos dejaron cosas. Yo siempre pienso que nada se pierde, todo se transforma, como dice Totalmente. Lavoisier y Drexler. Entonces, como, bueno, nos quedan las historias, nos quedan las experiencias siempre, ¿no? Y cuidado con lo que cuentan acerca de Andrés Montero.